Caso 8, hipertiroidismo. Estos son los contenidos que vamos a ver a lo largo del video. Iniciamos con hipotálamo. Esta es parte del encéfalo, controla el funcionamiento nervioso y la actividad de hipófisis. En cuanto a su configuración externa, lo constituye la neurohipófisis, infundíbula de la neurohipófisis, quiasmo óptico, recto óptico, área preóptica, tuberum cinerum y el cuerpo mamilar. En cuanto a su configuración interna, están compuestas por varios núcleos de la sustancia gris, el preóptico, el supraóptico, los tuberales y de los mamilares. Los más importantes serían el paraventricular y lo que es el supraóptico, porque van a secretar la vasopresina y la oxitocina. Vamos a ver ahora la hipófisis, que es una glándula endocrina impar ubicada a nivel de la silla turca. Este presenta un lóbulo anterior o adenohipófisis que va a regular las hormonas y un lóbulo posterior o neurohipófisis que va a almacenar hormonas. Tenemos la vascularización encargada de dos arterias, una arteria hipoficiaria superior y una inferior. La glándula tiroides es aquella glándula que se encuentra a niveles de C5 hasta T1. Esta se encargará de secretar T4 y T3. Esta de aquí se va a dividir en dos lóbulos y un istmo. El lóbulo derecho, que es el que se está mostrando, el lóbulo izquierdo y finalmente el istmo. La irrigación de la glándula tiroides dependerá de la arteria tiroidea superior y de la arteria tiroidea inferior, mientras que su parte venosa dependerá de la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior. La inervación dependerá del nervio vago, del nervio laríngeo recurrente derecho y del nervio laríngeo recurrente izquierdo. Tiroides. Estas son 4 de color ocre caramelo y tienen forma ovoide alargada bilobulada o multilobulada. Estas se encuentran adheridas a la cara posterior de la glándula tiroides y están fuera de su cápsula fibrosa. La función de esta es producir hormona paratiroidea que controla los niveles de calcio y fósforo en la sangre. En su mayoría son irrigadas por la arteria tiroidea inferior y su drenaje venoso es realizado por el plexo venoso tiroideo. Los ramos tiroideos de los ganglios simpáticos cervicales son encargados de su inervación y el drenaje linfático lo realizan los nodos linfáticos cervicales profundos y paratraqueales. Los triángulos del cuello son las regiones topográficas que están delimitadas por los músculos del cuello. El músculo esternocleidomastoideo divide el cuello en dos triángulos principales, uno anterior y otro posterior. La región esternocleidomastoidea presenta el músculo esternocleidomastoideo, la porción superior de la vena yugular externa, el nervio auricular mayor y el nervio cervical transverso. El triángulo cervical anterior presenta los límites superior, con el borde inferior de la mandíbula, medial la línea media del cuello y lateral el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y las siguientes subdivisiones. Tenemos el triángulo submandibular o digástrico, el cual tiene como contenido principal la glándula submandibular, los nervios hipogloso, bilioideo, la porción de la arteria y de la vena facial, los nodos linfáticos submandibulares. El siguiente triángulo es el triángulo submentoniano, que presenta las venas que confluyen para formar la vena yugular anterior y los nodos linfáticos submentonianos. El siguiente es el triángulo carotidio, donde presenta la arteria carótida común, el seno carotidio, el glomus carotidio, la vena yugular interna, nervio vago, la asa cervical y los nodos cervicales profundos. El siguiente es el triángulo muscular, donde presentan los músculos y vísceras infrayoideos. Ahora les voy a presentar el triángulo posterior. Este presenta como límites anterior el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, posterior el borde anterior del músculo trapecio e inferior el tercio medio de la clavícula. Y las subdivisiones, que son el triángulo occipital, el cual tiene la vena yugular externa, la arteria cervical transversa, los ramos posteriores del plexo cervical, el nervio accesorio, los troncos del plexo braquial y algunos nodos linfáticos cervicales. Y también tenemos el triángulo homoclavicular, que presenta la tercera porción de la arteria subclavia, la parte de la vena subclavia, los nodos linfáticos supraclaviculares y la arteria supraescapular. También tenemos la región cervical posterior, en donde la profundidad de esta se halla en la región o triángulo suboccipital, donde tenemos el músculo oblicuo inferior y superior de la cabeza y los rectos posterior, mayor y menor de la cabeza. Sobre esto se encuentra el músculo profundo de la espalda. Bien, el páncreas, como podemos ver aquí, es un órgano completamente retroperitoneal, es un órgano profundo adosado a la pared posterior del abdomen, está por detrás del estómago a nivel de las vértebras L1 y L2. Tenemos que posee 4 porciones, una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, y por el cuello van a pasar lo que son los vasos mesentéricos superiores. Es una glándula mixta ya que posee islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, los cuales van a secretar hormonas como insulina y glucagón, y también tiene lo que es vacinos glandulares que van a secretar lo que es jugo pancreático con enzimas por los conductos pancreáticos. Un conducto pancreático principal o de Wilson y un conducto pancreático accesorio
En cuanto a vascularización, el páncreas está irrigado por un arco anterior y un arco posterior, que es una anastomosis entre las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores. Las superiores van a nacer de la arteria gastroduodenal, mientras que las inferiores van a nacer de la arteria mesentérica superior. A su vez, el páncreas también está irrigado por una arteria pancreática dorsal, que va a nacer de la arteria esplénica, y esta arteria pancreática dorsal va a emitir una arteria pancreática inferior que se van a anastomosar con la arteria pancreática mayor, que es rama de la arteria esplénica. A su vez también tenemos la arteria de la cola del páncreas, que nace de la arteria esplénica. Glándulas suprarrenales, una derecha y una izquierda, están situadas bilateralmente en la parte posterior superior del abdomen, por debajo y delante del diafragma, que es este músculo de aquí. Están encima de los riñones, específicamente sobre el polo superior, y a nivel de las vértebras T2, L1 y L2. La glándula suprarrenal derecha tiene forma triangular, mientras que la glándula suprarrenal izquierda tiene forma de gorro frigio. A su vez reciben irrigación de la arteria suprarrenal superior, que es rama de la arteria frénica inferior, la arteria suprarrenal media, que es rama de la arteria aorta abdominal, y la arteria suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. A su vez, el drenaje venoso, tenemos que la vena suprarrenal izquierda primero drena en la vena renal y después en la vena izquierda y después en la vena cava inferior. Y después la vena suprarrenal derecha va a ser afluente directa de lo que es la vena cava inferior. De ahí tenemos que en cuanto a inervación, están inervadas por fibras viscerales de lo que es el nervio frénico, el nervio vago y nervios esplánicos mayores y menores. También están rodeadas por una cápsula y están constituidas por una corteza y una médula. La corteza a su vez se divide en zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Y por último tenemos la médula. Sistema genital femenino. Los órganos internos van a ser ovario, la trompa uterina, el útero y la vagina. Como órganos externos tenemos la vulva y órganos anexos. Vamos a centrarnos en los ovarios, que estas son glándulas sexuales femeninas de forma ovoide, van a medir 2,5 a 4,5 de largo y 0,5 centímetros de ancho. Tienen un color blanco rosado y se ubican en la cavidad peritoneal sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Van a tener dos caras, una medial y una lateral. Tenemos dos bordes, un borde posterior y un borde anterior, y asimismo dos extremidades, una superior o tuvárica y una inferior o uterina. Va a secretar hormonas endocrinas responsables de características femeninas y asimismo secreta ovocitos primarios o secundarios para la fecundación. Como vemos aquí, en su corteza va a tener los folículos en diversos estados de maduración. Ahora, va a tener distintos medios de fijación que van a ser los encargados de unir los ovarios a la pared lateral de la pelvis y otros órganos genitales internos para dar movilidad y pueda ascender el útero en el embarazo. Aquí encontramos el ligamento suspensorio del ovario. Aquí podemos ver el ligamento propio del ovario, el mesosalpinx, y el mesovario va a estar posterior a lo que es el ligamento ancho. Ahora, en cuanto a su vascularización, se va a encargar la arteria ovárica, que nace de la porción abdominal de la aorta y va a tener ramas ováricas, que van a emitir también ramas a las trompas uterinas. Tenemos la vena, el plexo venoso, donde la vena ovárica izquierda termina en la vena renal izquierda, mientras la vena ovárica derecha termina directamente en la vena cava. Los linfáticos reciben linfa de trompas uterinas y del fondo del útero. Testículos y epidídimo. La parte más importante de los testículos es la túnica vaginal, que es una membrana serosa que se encarga de rodear a todo el testículo, encima de la túnica vagina. Esta de aquí estará presente en todo el testículo, menos en el mediastino testicular. Se encargará de formar dos ligamentos, que será el superior del epidídimo y el inferior del epidídimo. Aparte, el testículo está formado por los lobulillos, los tabiques, la red testicular y finalmente llegan los conductos deferentes que se conectarán con el epidídimo. El epidídimo que estará formado de tres porciones que serán la cabeza, el cuello y la cola, que se conectarán con el conducto deferente. En la irrigación se resalta a la arteria testicular derecha, que será rama de la aorta abdominal. Después también se resalta a la arteria del conducto deferente, que es la que se está mostrando en este momento, y a la arteria cremastérica derecha. El drenaje venoso se resalta al plexo pampiniforme, que será tributario de la vena cava inferior.
la parte linfática se resalta los nodos ilíacos externos y en la parte nerviosa al plexo hipogástrico inferior.